Está Claudio Caparolo, que es economista, conectado en este momento. Le agradecemos enormemente porque están todos los economistas trabajando a full a esta hora. Claudio, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien? A ver, te escucho bajito. Ahí te escucho. Bajito? Sí, no, ahí te escucho mejor. Bueno, a ver, primera lectura que hacés de esta apertura del mercado y también de lo que viste en el pre-market, ¿no? Porque ayer estábamos también todos observando el dólar cripto y algún indicio nos dio de lo que iba a suceder en el día de hoy. Sí, a ver, como vos señalás, todavía no está operando el mercado, entonces estamos esperando. Obviamente los primeros indicios por el pre-market, mismo por cómo fijaron algunos bancos ya la cotización del dólar oficial, son negativos, ¿no? Acciones de la Argentina en el exterior cayendo más del 15%. Lo que vos señalabas respecto al tipo de cambio minorista de los bancos está más o menos un 5% arriba de lo que cerró el viernes, que fue 1.383 en promedio el minorista. Malos resultados. El mercado lo que descontaba es que el gobierno podía perder, pero no por más de 5 puntos. Estos 15 puntos, hablando mal y pronto, es una paliza. Y obviamente también se complejiza mucho porque el gobierno le había puesto muchas expectativas a estas elecciones respecto a cómo lo podían ayudar para reencauzar, ¿no?, las malas noticias que venía teniendo en el frente económico. Bueno, entonces, si finalmente ese escenario que ellos esperaban no se da, ahora claramente estamos todos a las expectativas de cuál va a ser la reacción del gobierno, que me parece que tiene que ir bastante más allá de simplemente un tuit por ahí del ministro de Economía diciendo que no van a cambiar nada, sino que se necesita una respuesta más fuerte, porque las elecciones de medio término a nivel nacional, que también se discuten en otras provincias, etcétera, son recién el 26 de octubre, y ya la semana pasada, con esta modificación de que el Tesoro va a empezar a intervenir y vender dólares, da cuenta de que la fragilidad es muy grande y que el programa económico no está funcionando como al menos el gobierno esperaba a esta altura. Ahora, Claudio, ahí quiero pararme en esto que estás marcando. La semana pasada contábamos esta decisión del gobierno, este cambio en el gobierno que dice, bueno, vamos a empezar a intervenir, no con el Banco Central, sí con el Tesoro, es decir, te decíamos, ¿no?, la alcancía del Ministerio de Economía. La intervención, te diría que del viernes fue bastante fuerte ya, por parte del gobierno. La pregunta es, ¿cuánto poder de fuego tiene el gobierno para intervenir después de un resultado tan adverso e inesperado como el que tuvieron en el día de ayer? Sí, ¿y hasta cuánto está dispuesto a intervenir el gobierno? Como vos decías, ¿no?, la famosa cuenta del Tesoro en el Banco Central tenía más o menos 1.700 millones de dólares que ya los empezó a utilizar, y si vemos la película un poco más atrás de lo que pasó la semana pasada, perdió ya 500 millones de dólares, ¿no?, porque llegó a estar en 1.900 esa cuenta. Ahora, el gobierno obviamente tiene más reservas en el Banco Central, entre otras cosas, por ejemplo, tiene los desembolsos que ya hizo el Fondo Monetario Internacional. Sí. El problema con eso es que sería una señal muy mala de que los empiece a utilizar, entre otras cosas, porque cuanto más intervenga el gobierno, la lectura es que menos sostenible es el tipo de cambio y se retroalimenta la necesidad o el apetito que van a tener los acreedores por dolarizar aún más sus carteras. ¿Me explico? Claro. Si el gobierno empieza a vender, la lectura es no, estamos bien. No, al contrario, esto va a seguir peor, llevémonos todos los dólares que podamos, porque entre otras cosas, más allá de que tenga esos dólares del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que el gobierno no tiene reservas para salir a afrontar, para salir a llevar tranquilidad. Y ahí viene parte de la crítica que yo venía haciendo desde el año pasado, de la consultora de analítica veníamos señalando, ¿no?, esta fuerte apreciación del tipo de cambio, de no poder acumular dólares de forma genuina, era un problema para una economía que el gobierno la heredó sin dólares, ¿no? La herencia obviamente fue muy mala, se buscó por ahí un resultado muy atado a una inflación muy baja muy prontamente. Bueno, y hoy, a la luz de los hechos, parecería que esa estrategia claramente tuvo vulnerabilidades que en una elección te las exponen aún más. Claro. ¿Colo? No, viendo toda esta situación, ¿no?, para la gente que también está todo el tiempo mirando el dólar y tras una elección que quizás le preocupa, ¿cuáles son las acciones que tiene que hacer? ¿Qué hay que mirar el mercado, esperar, comprar dólares, no comprar dólares, esperar, sacarlos? Bueno, buena pregunta. A ver, primero lo que tenemos que pensar es que suele haber muchas veces una sobrereacción, ¿no? O sea, yo te diría que esperemos a ver qué pasa a fines de esta semana para ver cómo se termina acomodando. Y de vuelta, si el gobierno pone arriba de la mesa
distintas medidas que permiten empezar a controlar las expectativas. Algo, de vuelta, tiene poco, sí, pero algo de poder de fuego, tiene todavía herramientas, y creo que un valor que tiene este equipo económico es que ha sido bastante pragmático. En las últimas semanas claramente las cosas no le salían bien, pero ha sabido cambiar más. Esta intervención del Tesoro, si hubiesen sido muy ortodoxos respecto a su plan económico, no lo hubiesen hecho y decidieron hacerlo. Sí. Después podemos juzgar si está bien, si está mal, si no deberían haber dejado soltarse un poco más el tipo de cambio, sobre todo porque me parece que también ahí es importante señalar nuestras elecciones. El gobierno venía mostrando que a pesar de la corrección, sobre todo que tuvo en julio el dólar oficial, no había un fuerte traslado a precios. Nosotros de Analítica mismo en agosto no notamos que en lo que es alimentos y bebidas haya habido una fuerte corrección en los precios. Bueno, eso le daba claramente también un poquito más de margen por ahí para decir no tengo que ser tan estricto respecto al tipo de cambio, pero también demostró que la inflación no es el único activo que seguramente ven los votantes a la hora, ¿no?, de depositar su voto en las urnas. Ahora, el miércoles vamos a conocer el dato de inflación a nivel nacional. Hoy se conoce el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si no me falla la memoria. Ahí vamos a ver realmente si hubo traslado a precios o no en este último tiempo. Pero bueno, la verdad es que, viste que en el campo se dice el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Y la historia argentina indica eso, ¿no? Cuando hay algún cimbronazo y todo el mundo dice, y yo me refugio en el dólar, es la única que me queda. Sí, sí. Los comercios, ¿vos creés que aprendieron en este tiempo o por la situación económica dicen, che, yo igualmente no tengo margen para trasladar a precio, más allá de que pueda subir mucho el dólar ahora, porque la gente no me lo va a convalidar? Bueno, mira, me parece que hay un dato que es muy gráfico respecto a eso. El INDEC nos informa tanto los precios minoristas como los precios mayoristas. Sí. Cuando hubo corrección estos últimos meses del tipo de cambio oficial, los precios mayoristas aumentaron fuertes. Más, la tasa de inflación de julio, que es el último dato que tenemos de los mayoristas, se duplicó respecto al mes anterior. Sin embargo, no veíamos ese mismo comportamiento en los minoristas. Si bien las canastas son diferentes, pero podemos trazar cierto paralelismo. Y ahí lo que explica es lo que decís vos, Eleonora. El punto es que el consumo está bastante caído, sobre todo el consumo masivo. Claro. Entonces eso hace que haya menos margen para poder traspasar aumentos de precios al consumidor final, porque si no la contraprestación que puedes tener es que haya una caída, ¿no? Que vendas menos y la situación no está bien. Que eso también me parece que es importante para analizar. Nosotros de la consultora veníamos marcando, ojo que el gobierno no llega a las elecciones con una economía que esté bien, pero no solo los indicadores de producción, sino también los de consumo, y sobre todo cuando miramos al bolsillo, ¿no? O sea, vos mirás el salario registrado privado y está estancado, la jubilación es lo mismo, y si le tomamos respecto a diciembre del año pasado, como diciendo, che, ¿cómo me fue más o menos este último año? Lo que ves es que tanto jubilaciones como salarios caen levemente, pero caen. Bueno, entonces seguramente por ahí eso también fue una de las variables que influenció en este resultado. Claro, sin duda. Ahora estaba pensando en, ayer a nosotros nos gusta hacer obviamente comparaciones con otras experiencias que hemos tenido en Argentina. Estaba pensando en el 2018 de Macri, ¿no? Hay una enorme diferencia, venía el 2017 de ganar una legislativa fuerte, muy fuerte, pero de golpe le tocó un 2018 muy difícil. ¿Qué diferencias ves en cuanto a escenarios? Porque en aquel momento, 2018, le tocó una sequía terrible a Macri, cosa que ya en este momento tenemos un nivel de humedad en el suelo y lluvias que acompañan y se cree que vamos a tener una muy linda cosecha de aquí en adelante. El ámbito internacional, las tasas, ¿qué diferencia ves del escenario, lo que se ve en el 2018 versus lo que estamos viviendo ahora y lo que podemos vivir en el próximo año, el 26? Bueno, a ver, me parece que la clave ahí está en, pensemos, el cepo cambiario, ¿no? Sí. Porque el gobierno, ¿no? El actual gobierno de Javier Milei lo que levantó fue el cepo cambiario hacia las personas físicas, no así hacia las empresas. El problema que tuvo Macri en 2018 por varios factores, pero fue básicamente que en un momento los fondos comunes de inversión del extranjero que estaban invirtiendo en la Argentina dijeron yo me voy. Entonces fueron al Banco Central con los pesos que tenían en la Argentina, compraron dólares y salieron, y eso hizo que un salto en el tipo de cambio, ¿no? Esta sensación de, bueno,
hacia dónde va la economía. Pero Hoy el gobierno perdón, sigue, te hago un punto ahí. En ese momento el mundo iba hacia, y Estados Unidos sobre todo, hacia tasas altas. Ahora es lo contrario, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hoy, más allá de lo del cepo, no tenés esos fondos en la Argentina como para que te hagan una estampida y se vayan. ¿Me explico? Entonces, sí. no solo que tenés, no están en la Argentina porque ya se fueron, porque vuelvo al dicho que decías vos, ¿no? El que se quemó con leche y ve una vaca y llora, bueno, medio que los inversores con la Argentina le pasa lo mismo. Entonces, más allá de que el gobierno, eso está bueno marcarlo, Leonora, digo, el gobierno intentó este año que vuelvan y el Banco Central empezó a emitir los famosos BONTE, que se planificaba emitir más deuda y solamente llegaron a emitir 1.500 millones de dólares. Después recordemos que fue este famoso informe del JP Morgan que dijo, nos vamos a ir de la Argentina hasta después de las elecciones porque vemos que hay un poco de ruido. Bueno, entonces ya no están los inversores y al mismo tiempo las empresas y los bancos que tienen muchos pesos no pueden ir automáticamente y convertirlos en dólares. Entonces eso le da al gobierno un poco más de opciones y herramientas para tratar de contener la situación. ¿Qué sería el problema? Bueno, uno de los problemas que podríamos tener es que más allá de que las empresas no lo puedan hacer al dólar oficial, digan, mira, es tan compleja la situación que yo igual voy a ir al contado con liquidación, voy a ir a los dólares financieros, me voy a dolarizar, si después llego a tener una penalidad y no puedo entrar al mercado de cambio por unos meses, no me importa porque yo veo que esto se va de las manos. Bueno, ahí tendríamos un problema. Bueno, Claudio, antes de despedirlo, ponemos de vuelta el dólar. Quiero ver si hubo alguna variación o sigue igual, está en 1.450. Todavía sigue, Colo, la reunión, ¿no? En Casa Rosada. Sí, la reunión en Casa Rosada. Están en reunión de gabinete. Y una cosa chiquita que me parece interesante mientras sigue Claudio acá, que Guillermo Francos dijo hace un rato que el gobierno tiene que analizar por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente. Entonces me parece que es otra autocrítica que claro, al gobierno. No mirar tanto la macro y mirar un poquito la micro, que es lo que se le critica al gobierno. Y es lo que efectivamente me parece que la gente, y lo digo como ciudadana a pie, busca, ¿no? Estar mejor en lo chiquito, que es lo que uno maneja. Claro, en su día a día, es cierto. Mira, Claudio, subió 10 pesos en lo que va de la charla. Empezamos a hablar y en 10 minutos subió 10 pesos el dólar. Esperemos al mediodía, me parece que el mediodía va a ser un buen termómetro porque ya vamos a tener más operaciones y después el cierre, ¿no? Obviamente ya a media tarde va a ser un día muy complejo, digo, es difícil, digo, de vuelta, creo que estamos todos esperando a ver cuáles son las señales del mercado. Leí lo que ustedes mencionaban de Francos, me parece que está bien la autocrítica, pero más allá de la autocrítica, el mercado lo que también quiere ver son señales. Claro. Y ahí para mí también va a tener un problema que es el siguiente. Lo que le pide el mercado financiero seguramente no es lo mismo que le esté pidiendo la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno ahora saliese, por ejemplo, a hacer una política fiscal muy expansiva, no es que el mercado va a decir, uy, qué bueno, están cambiando para las elecciones, mientras por ahí una ala política le diría al gobierno, tenés que hacer eso porque va a permitir al menos una mejora transitoria en los ingresos y nos va a mejorar las perspectivas de cara a las elecciones de octubre. Sí. Entonces, de vuelta se juega ese equilibrio, que claramente algo va a tener que cambiar. Bueno, hay que, me parece, hacer cirugía muy finita, ¿no? Sí. Para tampoco crear un problema mayor en el frente financiero. Totalmente. Claudio, gracias por este tiempo. Sabemos que estás con mucho laburo, así que gracias por hacerte este huequito. Ha sido un gusto, que tengan muy buenos días. Hasta luego.